Alberto Escorcia, ya estás Sí, con aquí nosotros. estamos. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. Alberto. Buenas noches, pues la semana pasada hablamos de un video del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Tienes información de que se usaron bots para amplificar su flujo en redes, Alberto? Sí, lamentablemente hubo dos momentos. Al principio, cuando fue noticia, cuando se dio a conocer cerca de las 6 de la tarde por el viernes, un grupo de bots asociados a protestas de la derecha comenzaron a amplificarlo, pero lamentablemente unas 10 horas después, ya comenzando el sábado, pues ya todo el mundo quería utilizarlo para su provecho, pero inicialmente ese video fue amplificado por bots y por muchos medios pequeños sospechosos que lo hicieron tendencia nacional. ¿Qué origen? Dices un grupo de bots asociados a ciertas cuentas de la derecha. ¿Cuáles, Alberto? Una que se llama Joker Obrador, es @JOKR Obrador, fue la que lo empezó a amplificar. Justamente en Twitter ese día publicamos una gráfica donde mostrábamos esa cuenta, que un 30%, un 40% de la conversación estaba siendo amplificada artificialmente para que la gente hablara del video. Y luego ya cuando lo retomaron los medios, hay algunos medios que usan bots nacionales y que también se metieron a la conversación. No necesariamente por ese video, sino porque de por sí están amplificando esos medios. Entonces ese video se convirtió en la tormenta perfecta, ¿no? O sea, la gente habló de él porque estas cuentas están hablando del video. Y tuiteros, pues descubrieron dónde presuntamente se grabó este video. ¿Cómo estuvo eso, Alberto? Sí, @LSPasa, un experto en inteligencia abierta. Hay una cosa que se llama OSINT, que la gente usa datos abiertos de Twitter, de Google Maps, y entonces compararon la silueta del cerro que aparece ahí detrás de las camionetas de ese video y encontraron que se trataba de Tomatlán, en Jalisco, cerca de la costa, y entonces fue una especie de aventura, ¿no? De ir descubriendo el contorno de la montaña, las plantas a dónde pertenecían, qué tipo de plantas eran, y lograron descubrir dónde presuntamente se grabó este video. Una labor colectiva, porque no solamente lo hicieron ellos, sino fue con ayuda de gente que vivía cerca de ahí, de pobladores, y lograron descifrar que presuntamente fue en Tomatlán. ¿Qué tal? No, bueno. Y además, pues se mencionó que se mencionó que pues esto fue un montaje, Alberto. Cuéntanos, ¿cómo que un montaje? Bueno, justamente esos expertos encontraron que presuntamente la mayoría de estos vehículos fueron pintados recientemente, entonces no necesariamente estaban listos desde hace mucho tiempo para actuar así, sino que en los días previos habían sido pintados y por eso habían aparecido, porque surgió otro video, un par de días después, el medio RT Noticias de Moscú publicó un video donde el Mencho pues usaba estos vehículos formados en una figura peculiar, mandaba un mensaje a otro cártel de narcotraficantes, y ahí se dieron cuenta que la mayoría de los vehículos habían sido pintados recientemente. Entonces probablemente no fue un montaje, pero sí fue algo preparado para dar ese mensaje, ¿no? Una producción azul, una producción al estilo Hollywood o película de Mario Almada o como aquellas que estamos acostumbrados en sexenios anteriores. Sí. Oye, ¿y cómo estuvo, Alberto? Cuéntanos lo del robo de datos que hubo a partir de una falsa página de las becas Benito Juárez. Sí, bueno, hay una página que se llama Bienestar Azteca y estuvimos investigando aquí en lo que sigue y encontramos que no solamente fue con las becas de estudiantes, sino que ellos empezaron con los apoyos a madres solteras. Lo que hicieron fue lo siguiente: registraron una página que se llama bienestarazteca.com, le pusieron logotipos parecidos a los del gobierno federal y entonces le ayudaban a los beneficiarios a buscar apoyos, a registrarse, pero en el camino les robaban la información de sus tarjetas, de su CURP, de su INE, y quién sabe qué están haciendo con esa información. Entonces, no solamente fue con las becas Benito Juárez, sino fue desde los apoyos al crédito a la palabra, los créditos a madres solteras y muchos otros apoyos que ha dado el gobierno federal. Y esto presuntamente fue para ganar dinero. Los videos que ellos usan para explicarle a la gente cómo sacar los apoyos tienen miles de visitas y probablemente fue para robo de datos y para ganar dinero con el tráfico. Algo que habíamos explicado la vez pasada. ¿Y hay investigaciones al respecto? ¿Se sabe quiénes son? ¿Hay alguna demanda interpuesta, alguna investigación que se esté llevando a cabo? Solamente la Secretaría de Economía lanzó un comunicado advirtiendo de la página, pero hasta ahora es probable que sigan cayendo más personas. Por eso es importante que la gente que nos ve, que se ve en una página que les pide datos, los datos de su INE, de su CURP,
pues que no se los otorga a cualquier persona, pero lamentablemente muchos han caído y seguirán cayendo. Pero un montón de páginas fidedignas te los piden, o sea, en realidad estamos medio desprotegidos, ¿no? Para poder enfrentar cosas como esta, porque te lo advierten necesariamente cuando ya sucedió, pero no hay manera como de protegerse de esto, Alberto, ¿sí? Sí, lamentablemente es como una franja gris muy grande, es decir, no hay mecanismos para saber qué es verdadero, qué es oficial y qué no es oficial en las redes. Y quizás de alguna manera sirva esta experiencia para que las páginas oficiales pongan un sello o alguna leyenda de tal manera que la gente sepa a quién está compartiendo datos, pero como mencionas, Azul, sí, tristemente mucha gente va a seguir cayendo, ¿eh? Y va a ser complicado debido a las falsificaciones que existen y a la similitud que pueden ellos tener en las páginas que se despliegan. Alberto, ¿otro mecanismo que tú consideres por ahí? No, lamentablemente no. Creo que la comunicación debe ser más masiva. De alguna manera se habla del éxito de estos programas sociales, pero creo que sí debe haber una forma que debemos pensar todos en cómo confiar en qué página es oficial y cuál no. Lamentablemente, no solamente en México, en Honduras vimos cómo cuando fue el inicio de la pandemia había quien estafaba a la gente con los datos personales para sacar los apoyos a la palabra en Honduras, también en México. Y es algo que se va repitiendo. Alberto, y ya cambiando de tema y con uno de los temas del día, ¿has tenido oportunidad de revisar cómo ha sido el comportamiento en redes sociales el día de hoy con la renuncia de quien fuera el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu? Pues sí, justamente, qué bueno que me preguntas. Desde el sábado vi mucho ruido, hubo 2 trending topics, uno el sábado, otro el lunes muy temprano, que se había filtrado a través de un columnista del Financiero, cómo presuntamente había renunciado el secretario por diferencias por la militarización de los puertos y las aduanas. Luego el lunes muy temprano volvió a resurgir con una columna de opinión de Loret de Mola, y justamente hoy pues que se concreta este anuncio, pero sí hubo una intención de amplificarlo artificialmente, pero al igual que el video del cártel que nos dio el viernes, una parte de la conversación era artificial y otra era real. Es decir, hubo una mezcla, pero porque cotidianamente están amplificando estos personajes y medios, estos bots. O sea, no solamente por estos casos, sino porque constantemente los están amplificando. O sea, es el modus operandi que tienen. ¿Siempre son las mismas cuentas? Sí, lamentablemente son grupos, por un lado, para desinformar y otros para obtener clics, pero a la gente le puede parecer complicado cuál es la diferencia entre unas y otras. Unas son deliberadamente operaciones políticas para engañar a la gente que una noticia tiene mucha amplificación, pero por otro lado hay empresas que te regalan clics, que te regalan likes y que muchas notas las amplifican pero para que gane dinero el medio. Entonces cuando estas dos se mezclan es muy complicado saber cuál fue la intención al final de esa operación. Y sobre este tema, pues estuvo discutiendo todo el fin de semana sobre la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes. El periodista Joaquín López Dóriga lo tuiteó, muchos no le creyeron. Y finalmente, bueno, pues 1 de 3, ¿no, Alberto? Ahora sí nos lo puedo confirmar y sí fue cierto. Sí, exactamente, es muy complicado saber, pero sí, constantemente, por ejemplo, hoy en la tarde, una de las versiones que fueron impulsadas por los bots fue porque Espriu presuntamente fue el responsable de cancelar el aeropuerto en Texcoco. Entonces eso es muy complicado de comprobar, pero esas versiones impulsadas por bots se quedan en el imaginario. Entonces cuando la gente busque y pregunte por qué renunció presuntamente el secretario, pues le va a aparecer esta versión amplificada por bots, que es totalmente lejana a la realidad. Es decir, solamente el presidente y el secretario saben, y por eso mandaron un video en la tarde para explicarlo. No, o sea, la mentira no... ¿Cómo es? ¿No mancha pero tizna? No mancha se queda ahí. Pero tizna. Ya se nos acaba el tiempo, pero Alberto, bueno, ¿qué esperamos para este fin de semana? Tú casi siempre le atinas a las predicciones. Tenemos 30 segundos. Bueno, rápidamente, Anonymous quedó pendiente de su supuesta operación, de que había hackeado Hacienda y al Banco del Bienestar. Entonces, seguramente esta semana veremos un resultado y veremos algo respecto a la rifa del avión presidencial, porque vi mucho movimiento de bots esta semana. Entonces, según lo que se anuncie el lunes que viene de parte de la presidencia, van a lanzar una operación para desinformar. O sea, veremos presuntamente un fraude, alguna operación así de decir que hubo un comprador fantasma, qué sé yo.
se nota porque tiene mucha actividad previa, ¿no? Pues estaremos pendientes, Nos tenemos Alberto. que despedir, Alberto. Muchas gracias.